Bienvenidos de nuevo a nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. Ya nos encontramos en la sesión número 24 y hoy vamos a tratar de lo que es la purgación de las consecuencias del pecado. Los hermanos separados dicen que en ningún sitio aparece en la palabra de Dios la palabra purgatorio y que el purgatorio es un invento de los católicos. Pero sin embargo, en el Antiguo Testamento sí nos encontramos un fenómeno curiosísimo. Es casi un caso único en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Porque sin que aparezca en ningún momento que Dios haya revelado lo que pasa con los difuntos después de su muerte, el cadáver se sepulta, eso está claro. Pero sin embargo hay una creencia en todo el Antiguo Testamento en lo que llaman el Sheol, que es donde se da por supuesto que van los muertos después de su muerte. No es el cadáver. Se habla de que va a reunirse con sus parientes o con sus antepasados o con sus padres, el que se muere. Se da así, por supuesto, que se reúne donde están los demás. Hay una costumbre donde se puede de que cuando uno fallece llevan el cadáver a enterrar a donde están sepultados sus padres, pero no es eso. El Seol es un lugar que se supone que está debajo de la superficie de la tierra, que por supuesto no se ha encontrado nunca en ninguna excavación geológica, no se ha encontrado el Seol, pero se da por supuesto. Y hay oraciones en los salmos que se le dice a Dios que en el Seol ya nadie te va a orar. En el reino de la muerte, ¿quién te alaba? Se le pregunta a Dios. Y Dios no desmiente diciendo, no, si no hay Seol, no hay reino de la muerte. Pero en ningún momento Dios afirma que lo haya. Pero sin embargo, en el pueblo de Israel se da por supuesto que existe ese lugar. Hay que imaginarlo como un lugar, pero realmente si lo que ocupa un lugar en el espacio en nosotros es el cuerpo, y el cuerpo se sepulta, eso que hay en nosotros, que es el alma, que es lo que no ocupa un lugar porque es espíritu, no necesita un lugar para ir a depositarse los espíritus después de la muerte. Pero esa creencia forma parte de la religiosidad del pueblo de Israel, forma parte de su fe. Y esa fe del pueblo de Dios y esa creencia del pueblo de Israel en la existencia de un estado después de la muerte en el que se acaba de morir se reúne con sus antepasados, eso forma parte de la fe de Israel. No hay una revelación expresa por parte de Dios en el Antiguo Testamento de que exista el Seol. Pero sin embargo se encuentra en la fe del pueblo de Dios. Y por eso tenemos que entender que ese estado, esa creencia, ha sido revelada implícitamente por Dios. Dios no lo ha rectificado nunca. No ha dicho eso, el Seol no existe. No hay ningún profeta que se haya opuesto. Al contrario, se da por supuesto. Y entonces, aunque
los hermanos separados no lo encuentren en la Biblia, lo que no se puede negar es que ya desde el Antiguo Testamento se habla de esa pervivencia después de la muerte, independientemente del cadáver que se sepulta, se conserva como se puede, con ungüentos y con un sudario, pero acaba por deshacerse y por descomponerse y quedan los huesos. Por eso es por lo que cuando José anuncia a los israelitas que estaban en Egipto que cuando regresen a la tierra de Canaán, que se lleven sus huesos, pues entonces Moisés, años después de la muerte de José, cuando ve que van a salir, entonces recoge los huesos de José y se los llevan para enterrarlos donde habían llevado a enterrar a Jacob. Había ese sepulcro de familia, podríamos decir, la cueva de Macpela, que le compró Abraham a un hitita para sepultar a Sara, y que ahí se sepultó después Abraham cuando murió, y ahí pues era un poco pues el sepulcro de familia de los patriarcas. Y entonces, sobre esa creencia en la supervivencia del individuo después de la muerte y después de haberse desprendido del cadáver, por decirlo de alguna manera, en un principio, en el Seol, están juntos y mezclados tanto los que mueren siendo justos como los que mueren siendo réprobos y malvados y pecadores. No se llega a tener una conciencia de la separación después de los muertos. Por una parte, los buenos y por otra parte los malos, hasta el Evangelio. Ya el Señor sí habla de un juicio en el que irán unos hacia un lado y otros hacia otro, los de la derecha, los de la izquierda. Luego eso después tuvo sus connotaciones políticas a partir de la Revolución Francesa, pero el origen está en el Evangelio, hay que reconocerlo. Y entonces nos encontramos con una oración en la Iglesia por aquellos que han muerto y que a los supervivientes no les queda bien claro que hayan muerto bien. Y entonces se va desarrollando en la fe de la Iglesia y en la devoción de la Iglesia algo que inicialmente se encuentra en el Antiguo Testamento, que es la oración por los difuntos. En el libro de los Macabeos, como resulta que en la batalla habían muerto muchos y que encontraron que entre sus ropas tenían imágenes de los ídolos, y eso pues entonces Judas Macabeo mandó hacer una colecta de dinero para ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén por los que habían muerto, pensando que la oración de los supervivientes podía aliviar el pecado de idolatría en la que habían muerto aquellos, pensando que porque llevaban ídolos era por lo que habían muerto en la batalla. Eso es algo que va desarrollando la fe del pueblo de Dios desde el Antiguo, incluso en el Nuevo Testamento, sin necesidad de que haya una revelación explícita por parte de Dios. Que se aparezca Dios o que un profeta diga que el Señor le dijo que hay un purgatorio. Pero
el llamar purgatorio tiene su significado y su sentido, porque la terminación orio se utiliza en español básicamente para el lugar en el que se hace algo. Un dormitorio donde se duerme, un sanatorio donde se sana a los enfermos o por lo menos se intenta, un reclinatorio donde la gente se arrodilla y un purgatorio, el lugar donde... Pero es que los espíritus de los muertos no ocupan lugar, pero hay que imaginarlo en algún sitio y por eso se habla del purgatorio. Pero tenemos una deformación por la imaginación de pensar que el purgatorio es un lugar donde están durante un tiempo antes de pasar al cielo. Hay una conciencia de que puede pasar después de la muerte algo, un tiempo, pero si uno cuando muere se termina para el tiempo y pasa a la eternidad, no es que haya una preeternidad para el purgatorio y una eternidad por fin definitiva para el cielo. No hay un tiempo, el tiempo lo ponemos nosotros, el tiempo lo sentimos nosotros y por eso es por lo que pensamos, imaginamos que los que han muerto, mientras nosotros estemos orando por ellos, si nuestra oración tiene algún efecto sobre ellos, estarán esperando a que nosotros terminemos nuestros sufragios para que puedan pasar al cielo. Pero si nos damos cuenta de que en la eternidad de Dios no hay un antes ni un después, no es que estén esperando en el purgatorio hasta que nosotros terminemos los sufragios, pero que si nosotros durante un tiempo estamos haciendo y ofreciendo nuestras oraciones y nuestros sufragios por los difuntos, no es que en el tiempo de la eternidad, que la eternidad no es tiempo, estén esperando, pero si entendemos que aunque uno haya muerto arrepentido de sus pecados, sin embargo, han podido quedar consecuencias temporales de los pecados, aunque le hubieran sido perdonados ya porque se hubiera arrepentido. Hemos tenido recientemente un motivo muy grande para hacernos pensar en el purgatorio, porque nos hemos encontrado con los miles de muertos que ha habido, millones entre toda la humanidad, pero en nuestro entorno, en cada una de nuestras comunidades, en nuestros países, ha habido cientos y miles de muertes por la pandemia, por el COVID. Y lo que sí parece que es una afirmación científica que no se puede discutir es que el COVID se ha transmitido por contagio de otros seres humanos. Hay veces que el contagioso también se ha muerto, pero el que ha muerto contagiado ha muerto porque ha habido otro que le ha contagiado. Nadie se ha podido contagiar a sí mismo con el COVID. Ha habido otras epidemias y ha habido otros muchos motivos más de muerte a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero estas muertes por contagio se han hecho mucho más numerosas y se ha hablado mucho más de ellas y eso con el pretexto del COVID. Y entonces, el que por su imprudencia o por su negligencia ha contagiado a otro, ha sido el causante directo de la muerte del contagiado, consciente o inconsciente.
Si ha sido por irresponsabilidad y por imprudencia, por lo menos ha sido autor indirecto, pero eficaz, de la muerte del contagiado. Y entonces, ¿cuántos habrá que, por haber muerto contagiados, han dejado sin cumplir alguna de sus obligaciones? ¿Cuántos padres de familia han muerto contagiados y no le han podido dar a sus hijos la educación y la formación cristiana y social y científica que hubieran debido dar como padres responsables? Y la irresponsabilidad del que les ha contagiado es lo que ha hecho que queden unas consecuencias temporales. Los huérfanos, las viudas o los viudos de quien ha contagiado a una mujer, también puede pasar. Y entonces, esa injusticia eficaz, aunque no haya sido directamente pretendida, pero que sí ha podido ser indirectamente provocada por la negligencia, por el descuido. Eso de la mascarilla, ¿para qué sirve? O las vacunas, ¿para qué sirven? A mí no me importa. Y a lo mejor ha tenido esas consecuencias. Y entonces podemos pensar que como consecuencia temporal del contagio, claro, hay que, por la justicia de Dios, pues se nos puede atribuir una culpa, aunque solamente sea por la negligencia y por el descuido del contagioso. Si ha sobrevivido y si ha muerto, pues entonces ha dejado después de su muerte unas consecuencias que no ha podido reparar. Si uno que ha contagiado a un padre de familia se ha sentido responsable y cuando ha muerto el padre de familia se ha hecho cargo de los huérfanos, ha hecho una obra no de misericordia, sino de justicia. Pero si se ha muerto no ha podido hacerlo. Y luego también pues tenemos los que mienten y engañan, no digamos, los que prometen que van a cumplir y luego no cumplen. Y entonces ese incumplimiento después de la muerte, pues realmente es una injusticia. Y hasta que no se recupere el equilibrio, podemos pensar desde nuestro pensamiento temporal que tendrán que estar un tiempo. Lo del tiempo es lo de menos. El tiempo lo ponemos nosotros, pero la justicia es de Dios. Y entonces, de alguna manera, hay que hacer algo o tenemos que pensar algo que tiene que suceder para que se mantenga la justicia de Dios cuando se han dejado unas consecuencias temporales después de la muerte. Y entonces, por eso es por lo que los supervivientes nos podemos sentir obligados o invitados a tener misericordia y a orar, intercediendo por los que han dejado, al morirse, deudas pendientes. El que se apropió unos bienes que no eran de él y privó de esos bienes a sus legítimos dueños. El que ha mentido hasta que la última de sus víctimas descubra la verdad, está en deuda. Nosotros lo podemos entender como una deuda temporal. Las consecuencias sí son temporales, pero claro, el que ya está fuera del tiempo, está bien que oremos por él, pero lo que no podemos hacer es pensar que tiene que estar en un sitio, el alma que no ocupa lugar durante un tiempo que ya está en la eternidad.
Entonces, la purgación, que es necesaria por la justicia de Dios, no es que tenga que tener una duración. Nosotros sí podemos entenderla, los que sobrevivimos, podemos entenderla como una duración, y los que están en el purgatorio. Y lo mismo en la liturgia de la Iglesia, en la plegaria eucarística, decimos, admítelos a contemplar la gloria de tu rostro. Si hay que admitirlos a contemplar, es que pensamos que no están contemplando todavía. Pero ¿dónde están? Son los que llamamos las ánimas del purgatorio. Desde nuestro tiempo en el que nos quedamos aquí en este mundo, los que todavía sobrevivimos, lo pensamos de una manera temporal. Y entonces pensamos también que están en el purgatorio, como si fuera un lugar. Pero tenemos que saber entender en qué tiene que consistir esa purgación después de la muerte, que es después de la muerte porque la muerte ya ha sucedido. Y entonces tenemos que ajustar en la expresión de nuestro lenguaje de forma que nos entendamos algo que se realiza eternamente en el misterio de Dios, fuera del tiempo, en la eternidad, pero se realiza. ¿Quién va a poder asegurar que cuando se muera no va a dejar nada pendiente en esta vida y en este mundo? Y eso se va a dejar así, abandonado y sin hacer, como indultado o amnistiado. No sería justo, Dios. Si con la muerte ya no pasará nada. Nuestra justicia humana sí no puede condenar a nadie después de la muerte a nada. Una vez que está muerto. No solo los que condenaban a muerte y los ejecutaban, sino los que se mueren y no habían pagado un crédito al banco, que tenían que devolverlo, y se murieron y no lo devolvieron, y no se encuentra nada de los bienes del difunto con lo que se pueda pagar la deuda, y si no hay con qué pagar, pues no se paga. Y el acreedor sigue sin nada, no cobra, si no hay con qué. Y entonces no podemos dejar como una visión un poco pintoresca de lo que es el purgatorio. Fíjense que cuando el Papa León X convocó aquella bula de indulgencias, las indulgencias se pueden conceder para cualquier obra buena. Y entonces, con un sentido bastante renacentista, pues consideró que era una obra buena la colaboración para las obras de la Basílica de San Pedro, dando una limosna. Dar una limosna siempre es una obra buena, pero se mercantilizó mucho aquello como si fuera el comercio de las indulgencias, como si por pagar una limosna fuera como pagar el boleto de entrada en el cielo o algo así. Y realmente, pues uno de los motivos de la reforma de Lutero fue que predicó la bula de la indulgencia concedida por el Papa en Alemania. Un padre dominico, Tetzel, que para motivar a los fieles a que dieran limosnas, pues entonces decía que el ruido que hace la moneda al caer en el arca de las limosnas es la señal que se escucha en el purgatorio para que el fiel salga para el cielo. Evidentemente, eso es una visión completamente mercantil de lo que son las indulgencias y de lo que es el purgatorio, y no tiene nada que ver. Y además, como en aquella época todavía no se había inventado el papel moneda,
Las limosnas eran en monedas metálicas y por eso el ruido que hace la moneda al caer en el arca entonces es la señal que se escucha en el purgatorio. Claro, eso era una aberración. Y como la predicación de las indulgencias en aquella época había sido tradicionalmente encomendada en Alemania a los frailes agustinos, y Lutero era agustino, y se le encargó en aquel momento a los dominicos, pues entonces el Papa León X, cuando se enteró de aquello, dijo que eran luchas de frailes, unos frailes peleados contra los otros. Su parte de verdad sí la tenía, pero realmente el dar una visión tan mercantil de lo que es el purgatorio, eso no está muy de acuerdo con lo que es la fe de la Iglesia. Es una deformación. Y entonces, motivos había para protestar contra aquel comercio de las indulgencias y el ruido de la moneda. Pero eso no hace que no exista el purgatorio, como pretenden a partir de Lutero los hermanos separados. Lutero decía que el Papa tiene jurisdicción sobre los fieles vivos, pero no sobre los muertos. No es que sea un acto de jurisdicción del Papa, es que se reconoce el valor que tiene la oración de los fieles por los difuntos y el valor que tienen también, pues, las buenas obras, las obras de misericordia, las limosnas, aunque sean para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. La voluntad que tiene el que da una limosna es un acto bueno. Pero no es el único acto bueno que hay que hacer. No es que sea solamente por la limosna por lo que se puede ayudar a las ánimas del purgatorio. No hay que deformar la verdad de la fe, que es lo que no podemos discutir, que es no la existencia de un lugar para que estén ahí durante un tiempo esperando los difuntos, pero sí que de alguna manera hay que reparar o en el momento mismo de la muerte o a continuación hay que reparar las consecuencias de nuestros pecados que han quedado sin poderse reparar. El que ha mentido y ha engañado, el que se ha apropiado unos bienes y no nos ha devuelto, el que ha causado que haya huérfanos por la muerte del padre. Bueno, todo eso, claro, es una realidad que existe en nuestro mundo y es una cosa que nos tiene que parecer que es injusto y que en la medida en que se pueda reparar hay que intentarlo. Y por eso es por lo que la Iglesia sigue manteniendo la fe, no en el purgatorio como el lugar donde están los muertos esperando, pero sí de la purgación, de las consecuencias temporales de los pecados, aunque hayan sido perdonados, pero las consecuencias hayan quedado. Bien, queda 1 minuto y medio antes de que se nos corte la grabación. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.